Buenas noches, estimada profesora, compañeros y compañeras. Mi nombre es Brian Bolívar Zúñiga y hoy les voy a hablar sobre lo que es la normalización del miedo como forma de control social. El objetivo principal de este trabajo es analizar la normalización del miedo como forma de control social a partir del COVID-19, pero enfocándonos en nuestro país, Costa Rica. Es importante mencionar algunos objetivos específicos, como lo son, como punto A, identificar cómo el discurso social se fundamenta en el miedo de la población costarricense. Como punto B, establecer cómo el miedo se ha normalizado con las medidas de control social implementadas por el gobierno y sus efectos en la población en tiempo de COVID. Como punto C, hay que describir el papel de los medios de comunicación en la normalización del miedo en tiempos de COVID. Para comprender mejor este tema, es importante definir algunos aspectos como lo que es el miedo. El miedo se ha definido como aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, o como el recelo. Control social. Lo debemos entender como la totalidad de sistemas, instituciones, colectivos y hábitos individuales que existen en todo grupo o sociedad destinados a su autocontrol. Ahora les voy a hablar sobre lo siguiente y lo vamos a ir definiendo por puntos. Como punto 1, identificar cómo el discurso social se fundamenta en el miedo en la población costarricense. El temor y la incertidumbre sigue siendo un mecanismo efectivo de control social, en virtud de que vivimos en un mundo que promueve el miedo, el capitalismo y la injusticia social, siendo el Estado un agente proactivo que avala los discursos acusatorios, argumentando que los errores pertenecen a la oposición y quienes piensan diferente ponen en riesgo la estabilidad estatal, para lo cual aplica el poder de imperio ajustando su ordenamiento legal, con los parámetros globales a efecto de mantener su posición de control. También tenemos que saber que el discurso del miedo es utilizado en la actualidad por el gobierno, los políticos y grupos dominantes, de manera dominante para someter a la población costarricense a obedecer de forma incondicional sus lineamientos y mecanismos legales, aunque estos vayan en contra de los principios de justicia legítimos de la sociedad. Como producto de toda esta situación, resulta ser un discurso de gran potencial, especialmente en un escenario de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo. Al mencionar la posibilidad del contagio con resultados mortales, con los servicios de salud colapsados, cumple con una función política primordial: paralizar a la ciudadanía para que contenga sus deseos de manifestar su indignación o los posponga para el futuro. Esa urgencia, que es divulgada a lo largo y ancho del territorio nacional, es utilizada para impulsar proyectos de ley, reformas legales y directrices estatales, con una fuerte característica de autoritarismo, porque el pensamiento de quienes dirigen el país es argumentar que la emergencia lo requiere de forma inmediata. Con esa táctica justifican las acciones más atrevidas, posiblemente inconstitucionales y hasta impositivas, todo porque la ciudadanía está atemorizada por la crisis sanitaria y de salud pública, que ha afectado de forma negativa toda la estructura social y económica de Costa Rica. Como segundo punto, también es importante establecer cómo el miedo se ha normalizado con las medidas de control social implementadas por el gobierno
y sus efectos en la población en tiempo de COVID-19. El gobierno de Costa Rica, como muchos otros, ha contribuido a la normalización del miedo, con las medidas de control social que ha implementado con motivo de la pandemia. Como prueba de ello, declaró estado de emergencia nacional y ordenó el cierre de todas las fronteras el 18 de marzo del 2020. Además, recomendó algunas medidas relacionadas con la contención del brote epidémico para que aplicáramos todas las personas habitantes de nuestro país, como era algunas prácticas higienes, uso de mascarillas, distanciamiento físico, control epidemiológico y de laboratorio. Otras directrices que también aplicó fue la restricción vehicular, la reducción de las jornadas laborales, el teletrabajo, la educación virtual, la prohibición de actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, religiosas, entre otros. Han obligado a la población a permanecer en sus casas. El confinamiento trae una serie de consecuencias negativas para las personas, como por ejemplo, respuestas ansiosas, sentirse de mal humor, tener pensamientos intrusivos sobre enfermedad o preocupación excesiva y estrés por protegerse de la amenaza, fueron algunas de las palabras de Conejo Chaverri León. En resumen, la normalización del miedo se evidencia claramente en el hecho de que las medidas de control social impuestas por el aparato gubernamental buscan el distanciamiento de las personas, tienen el efecto inmediato de paralizar para la actividad social, turística, educativa, productiva y el intercambio comercial, por lo que se reduce el consumo y se genera un efecto recesivo que en el caso de Costa Rica agrava la situación existente con efectos negativos profundos en el corto y mediano plazo. Como punto 3, es importante describir el papel de los medios de comunicación en la normalización del miedo en tiempo de COVID-19. El papel que han venido desempeñando los medios masivos de comunicación nacionales es de intervención directa en el control cotidiano de los ciudadanos de nuestro país, siendo determinante en la formación de su conducta, proceder, formas de pensar y comportamiento social. El profesor Robinson Salazar expresa: los medios de comunicación, vehículo eficaz en la era de la relación mediática, son prácticos porque reemplazan el discurso por la imagen, cuyo impacto es mayor porque queda registrado en la mente, provocan incertidumbre, con el miedo y temor que son respuestas específicas ante una amenaza interna o externa, percibida por el sujeto de manera perenne y se convierte en un efecto crónico al percibirse como un estado permanente en la vida cotidiana, no solo de los afectados directamente, sino por los que conviven y son parte del segmento social donde se inscribe el sujeto. Salazar, 2009. Un artículo del diario El País.cr de fecha 26 de marzo de 2021 informa que el COVID-19 fue la principal causa de muerte en Costa Rica en el año 2020. Desde finales del año anterior, el ministro de Salud, Daniel Salas, adelantó que las muertes ocasionadas por esta enfermedad causada por el coronavirus, o también conocido como SARS-CoV-2, ocupan el primer lugar de las defunciones de los costarricenses por una sola causa. Parra y Domínguez destacan que los medios de comunicación establecen cuáles temas son importantes, dignos de captar el interés del público y cuáles temas han de ignorarse. De esta manera, por exceso o por defecto,
la realidad se desvirtúa de forma hasta perder su esencia y convertirse en otra realidad construida y mediatizada por los flujos informativos. Solo parece real lo que se legitima mediáticamente, el resto de la realidad no lo es. Parra Domínguez, 2004. En resumen, los medios masivos de comunicación han utilizado una planificación muy particular para generar informaciones exageradas, ocasionando angustia y miedo a los ciudadanos, por cuanto estas noticias llegan al inconsciente del ser humano de manera directa, haciendo que adopte modelos de conducta, incertidumbre y temor, especialmente en el campo de la salud, económico y social. Conclusiones. Como primera conclusión, en la época actual el discurso del miedo es utilizado por el gobierno, los políticos y grupos dominantes de manera imperante para someter a la población costarricense a obedecer de forma incondicional sus lineamientos y procedimientos legales, aunque estos vayan en contra de los principios de justicia legítimos de la sociedad. Como punto 2, con motivo de la emergencia actual, con las medidas extraordinarias que han aprobado e implementado los entes gubernamentales, pareciera que no se están respetando la dignidad y los derechos de las personas, así como las conquistas sociales de la clase trabajadora de este país y la institucionalidad social que la respalda en un Estado social de derecho como el nuestro. Como punto 3, la normalización del miedo se evidencia claramente en el hecho de que las medidas de control social impuestas por el aparato gubernamental que buscan el distanciamiento de las personas tienen el efecto inmediato de paralizar la actividad social, turística, educativa, productiva y el intercambio comercial con efectos negativos profundos en el corto y mediano plazo. Como punto número 4, las directrices gubernamentales implementadas han obligado a la población a permanecer más tiempo en sus casas de habitación, lo cual les ha generado afectaciones en su estado de salud físico, mental y emocional. Como algunas palabras de Conejo Chavero y León dicen, el confinamiento trae una serie de consecuencias negativas para las personas, como por ejemplo respuestas ansiosas, sentirse de mal humor, tener pensamientos intrusivos sobre enfermedad o preocupación excesiva y estrés por protegerse de la amenaza. Algunas de las revistas, libros y otras informaciones han sido recabadas de la siguiente bibliografía.